a empezar a conocer este mundo tan maravilloso de los virus, empezando por los virus de tipo respiratorio. Y voy a conectar el cargador porque parece que este computador ya me va a dejar sin baterías antes de que empiece a dar la clase. Lo conecto. Haciendo como calor, son ideas mías. Ay. Bueno, virus respiratorios son todos aquellos virus que van a afectar el árbol respiratorio, ya sea su parte superior o su parte inferior, y eso pues va a depender de la naturaleza del virus como tal, la preelección que tenga de estar en esas zonas puntuales produciendo manifestaciones respiratorias. Pues antes de hacerles compartirles la presentación, siempre me gusta como hacer esa introducción. Como es algo tan común, ¿a quién no le ha dado gripa en algún momento de la vida, no? Y cuando te da gripa, ¿tú acudes al médico? Depende, ¿no? Si no es algo que te cause mayor complicación, pues por lo general, ¿qué hacen las personas cuando tienen gripa? ¿Cómo se tratan? ¿Qué hacen? Antibióticos. Empiezan a meter antibióticos, se empiezan a automedicar. Entonces, eso no es así, porque es que los antibióticos están para matar y combatir ¿a quién? A las bacterias. Si el proceso infeccioso respiratorio es de tipo bacteriano, pues claro que los antibióticos van a ayudar a eso. Ah, bueno, y ustedes dirán, entonces, ¿por qué en el COVID mandan antibióticos? Lo que pasa es que empieza una infección de tipo viral, empieza el paciente a inmunosuprimirse, y recordemos, bueno, si ustedes saben que eso también lo van a conocer durante este semestre, nosotros tenemos bacterias que están como flora normal, y nosotros tenemos bacterias en nuestro árbol respiratorio. Entonces lo que va a suceder es que cuando nosotros empezamos ese proceso infeccioso de tipo viral, y a raíz de esa inmunosupresión, las bacterias que tenemos y que forman parte de nuestra flora normal, pues van a buscar la oportunidad y pues también se van a querer meter ahí en el paquete para producir la infección. Entonces vamos a tener unas infecciones de tipo mixto. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Vamos a hacer tratamiento de tipo profiláctico, empezar a suministrar medicamentos a estos pacientes, porque pues ya el compromiso ya no va a ser de tipo viral, sino que también va a tener un compromiso bacteriano. Porque es que los antibióticos no le van a hacer absolutamente nada al virus. Ay, si fuera así, ¿cómo sería, no? No. O sea, eso quitémonos de la cabeza. Los antibióticos no van a hacer absolutamente nada con el virus, pero sí va a impedir que, bueno, ya suficiente tenemos con el del virus, ahora que nos vengan las bacterias también a molestarnos y a complicarnos al paciente, porque entonces esas neumonías ya no se convierten en neumonías de tipo viral, sino que también son neumonías de tipo mixtas. Y estos virus respiratorios, algunos permiten esa coinfección bacteriana, o sea, llamando infecciones de tipo mixto. Hay unos que son más recelosos, en que una bacteria venga e intervenga ahí, que inhibe la acción y que no entre para que no se produzcan infecciones bacterianas, sino que quede el virus solo como tal. Y eso pues ya es dependiendo de la naturaleza. Pero entonces cuando a una persona le da gripa, lo primero que piensan es en los antibióticos, yo no sé por qué. Empiezan a tomar antibióticos, pues que algunos dicen, uy, sí, me curé, y el efecto placebo, porque hay situaciones en las cuales las personas piensan que haciendo determinadas acciones, pues se van a mejorar, porque es que la mente juega un papel importante en todo este proceso de las enfermedades. Si tú dices que te vas a enfermar, júralo que te vas a enfermar, eso téngalo por seguro. Si usted dice que va a entrar allá y que le va a pasar algo, le va a pasar, porque
somos cargas positivas y negativas. Si nosotros atraemos negatividad, pues siempre todo va a ser en contra. Si atraemos positividad, pues todo va a ser muchísimo mejor. Y es lo que nosotros no tenemos en cuenta. Y las enfermedades son eso. Las enfermedades son esos, entre cargas positivas y negativas, entre reacciones en contra o a favor de lo que intercede. Entonces, una persona que está enferma, si se preocupa y se pone triste y se deprime, pues se va a inmunosuprimir mucho más. Y eso va a ayudar a que accedan otros microorganismos asociados a estos procesos. Recordando que las gripas o esos síntomas respiratorios no solamente lo va a producir un virus, unas bacterias lo pueden producir, parásitos pueden producir también tos, los hongos también pueden producir procesos infecciosos respiratorios, o sea que tenemos que saber reconocer cuando estamos ante un paciente con una infección respiratoria de estos diferentes microorganismos. Y es ahí cuando el profesional correlaciona, o sea, hacemos correlación de la clínica para poder decir, bueno, tu gripa no es bacteriana, tu gripa es viral. Espera un momentito. Ay, amiga, estoy ahorita en modo off. ¿Dónde coloco sonido off? No, me están llamando. Modo off. Sí, es que no les comento que estoy de cumpleaños. Usted se imagina, está colapsado el teléfono, está colapsado las redes para felicitarme. Entonces, por eso me tocó colocarle silenciador al teléfono. Bueno, entonces, como les decía, gracias. Entonces, como les decía, ¿en qué iba? Me perdí, se me fue. ¿Qué fue lo último que les dije? Bueno, ustedes tienen que empezar a hacer diferenciación en cuanto a las gripas que su paciente, o esos síntomas respiratorios que su paciente le lleva. Allá para decirle, bueno, no, eso es una virosis, eso es una gripa, usted lo único que tiene que tomar es antihistamínico, que para la fiebre, que no sé qué. Entonces, cuando nosotros nos da gripa, pues casi siempre los pacientes que van a hacer automedicarse, pues no solamente van a tomar antibióticos, también van a tomar eso que para la fiebre, que para el dolor, que para eso, y pues bueno, pero lo que más toman es antibióticos. Entonces se va a crear un proceso de multidrogoresistencia en estos mismos, haciendo que sea más preocupante el proceso con respecto a lo que ellos pueden de una u otra manera procesar. Y es eso. Las infecciones de tipo respiratorio son las que tienen la mayor porcentualidad de ausentismo a nivel del trabajo, a nivel de las clases, de las universidades, bueno, de todos ellos, porque pues uno lo que más se incapacita es por la gripe. Y ahorita con este cuento del COVID, pues se podrán imaginar que ahí sí que por eso estamos en la virtualidad, ¿no? Padre Retro, a cualquiera que vean tosiendo o estornudando cerca de uno, ¿cómo se siente usted? ¿Le da miedo o no? ¿Se corre o se acerca? ¿Qué me dicen? Se corre. Se corre. Nos corremos. ¿Sí o no? Y eso sucede, nos corremos. Estamos ahí como a la expectativa de lo que sucede y por eso es que nos alejamos. Me pasa algo muy curioso a mi hijo, que él sufre de rinitis, y pues a veces va para el gimnasio y empieza con la estornudadera y me dice, mamá, me da me siento mal porque la gente apenas que me ve estornudando, pues obvio, la gente no sabe que él tiene rinitis, sino que tú ves estornudando a alguien, ¿qué vas a pensar? ¿Y será que este tiene gripa? ¿Será que este tiene COVID? Pero, sí, y es algo muy normal, pero es eso, ¿no? Y es que es tan fácil tú contagiarte de gripa con la otra persona que tú tengas al lado, porque el mecanismo de entrada es muy cercano, es la parte de las vías respiratorias, las manos también, o si esa persona que estaba a tu lado
estornudó, no se tapó la parte por donde sale el estornudo, o tosió, o cogió el lapicero, la cosa, te lo prestó. ¿No les ha pasado que has tenido contacto con personas con este tipo de gripas y tú al día siguiente amaneces con alguna sintomatología? ¿Y tú qué dices? Ay, no, eso me lo pegó Pablo, que él estaba ahí tosiendo y moqueando y nunca se tapaba la nariz y nada de eso. Y es así. Bueno, entonces, estas infecciones respiratorias pueden afectar cualquier sector del árbol respiratorio. Van a producir diferentes cuadros clínicos, desde cuadros clínicos muy benignos, de fácil resolución, que eso se da en la mayoría de los casos, lo que llamamos el famoso resfriado común, que me da, que no hay ningún tipo de complicación, pero otros sí se podían afectar ya cuando compromete no solamente el árbol respiratorio superior, sino el inferior. Y como la diapositiva les dice, ¿iba a decir alguien algo? Y como nos dice acá y lo que ya les había comentado, estos procesos y esta sintomatología no solamente es los virus los que la producen, bacterias, hongos, parásitos y bueno. ¿Quiénes son los más afectados? Pues bueno, los niños, porque los niños son la población más vulnerable lastimosamente. Es esa población que está en ese proceso de fortalecimiento inmunológico y vamos a encontrar que los niños es muy frecuente verlos con gripas, ¿ya? Todo el tiempo. Pero fíjate que ha pasado algo algo que nos dice que la contagiosidad, ¿cómo ha disminuido? ¿Sí? En cuanto a los procesos respiratorios. ¿Sí se han dado cuenta? Desde que está el COVID, por lo menos lo que soy yo, yo me acuerdo que antes de que nos encerrara me dio una gripa, pero gripa. Y literal, ya hace un año de eso y a mí no me ha vuelto a dar gripa, no me ha vuelto a dar ningún síntoma respiratorio, nada. Y así como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas. Y es porque los brotes y los casos aumentan en cuestiones de síndromes gripales porque la gente no hace sus mecanismos de prevención cuando tienen en su entorno estos procesos gripales. Eso nos deja una enseñanza de que, hombre, por el COVID tenemos que aprender que debemos seguir cuidándonos porque no solamente tenemos a este virus que afecta el árbol respiratorio, sino que tenemos otros más y van a venir otros más, ¿ya? Y tenemos que seguir cuidándonos. Ya el mundo cambió, ya no puede ser igual que antes. Ok, y la otra población vulnerable son los pacientes inmunosuprimidos, adultos mayores, personas trasplantadas, las mujeres embarazadas también tienden a ser inmunosuprimidas, pacientes con VIH, entonces todo paciente inmunosuprimido pues también puede ser afectado. Y aunque hay virus, que pues las gripas que producen son gripas de fácil resolución, eso también va a depender de la persona que se infectó. Y es ahí donde viene el problemita y es ahí lo que ha pasado con el COVID. No es lo mismo que le dé COVID a una persona que está fortalecida inmunológicamente, a una persona que es inmunocompetente, que no tiene ningún tipo de comorbilidades, resistir y combatir el ataque del virus a una persona que llega, que está en un estado vulnerable y le llegó el virus, así pueda que no tenga comorbilidades, pero le llegó ahí, lo agarró, lo vulneró y lo complicó. Entonces, en este sentido, a pesar de que las gripas o los cuadros clínicos gripales son de tipo benigno y autolimitados, pues va a depender la persona a la que le dé, si tiene problemas cardiovasculares, pulmonares. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar y mirar en estos pacientes. Entonces, y la automedicación, gravísimo. Por eso es que cuando los pacientes se infectan por bacterias y se les hace un antibiograma,
Vemos esa multidrogoresistencia a los antibióticos por esa automedicación, que no solamente lo hacen con la gripa, sino con todo. O sea, cualquier cosa que te da, estamos el antibiótico. Y eso es gravísimo. Y usted, médico de información, es lo que tiene que decirle a su paciente. La automedicación no debe ser, ¿ya? Sobre todo con los medicamentos. Eso es gravísimo porque va a empeorar las cosas. Y lo que sucede es que compramos antibióticos de amplio espectro, y cuando hablo de amplio espectro, son antibióticos que matan lo que les venga. ¿Qué sucede? Si nosotros creamos resistencia a estos de amplio espectro, ¿qué nos queda? No nos queda nada, porque los que estaban por debajo no te van a hacer nada. Por eso es que cuando tú le estás formulando a tu paciente antibióticos, tienes que ir de menos a más. Por eso es que cuando usted lee en farmacología, no le van a que conozca los fármacos, sino que primero que conozca las enfermedades, que conozca el comportamiento de ellas para saber cómo accionan los fármacos en esas enfermedades. ¿Ya? Porque a veces cuando llegan a farmacología quieren de una vez, bueno, ¿cuáles son los fármacos? A ver, para aprendérmelos de memoria, que no sé qué. No, eso no es así. Primero van a hacer un repaso de todo lo que ustedes han aprendido en fisiopatía, patología infecciosa, las enfermedades, el comportamiento, que mira, que una cosa, y luego ahí sí les van a empezar a explicar toda esa ciencia de lo que es la farmacología. Bueno, y empezamos a hablar del primer virus, que es, bueno, ¿tienen alguna comentario o algún aporte antes de? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Bien, profe. Listo, entonces vamos a empezar por el más básico, el supuestamente el más inofensivo, el que causa casi toda la mayoría de los resfriados comunes, y es el señor rinovirus, que pertenece a la familia Picornaviridae. Dentro de eso hay 4 géneros en esa familia, y ahí en esa familia tenemos lo que es también otros virus que de una u otra manera se van a involucrar en cuanto a infecciones de tipo respiratorio. La literatura nos dice que existen más de 100 inmunotipos o serotipos o cepas, como lo quieran llamar, que pueden causar la infección respiratoria. Y también nos dice la literatura que nosotros podemos generar inmunidad de cada uno de ellos. Pero como son tantos, uno no va a saber con cuál me dio y cuál no me dio. Y es que sucede, ¿no? Que usted también puede estar con una persona que tiene gripa, que le tosió, que de todo, y usted se dio cuenta que no se contagió, pudieron haber pasado varias cosas. Uno, era inmunocompetente, la carga viral que entró era poca, o en su efecto ya tiene inmunidad frente a ese tipo de virus respiratorio. Entonces pueden pasar diferentes cosas dentro del proceso, y es lo que ustedes tienen que entender. Hasta el momento se dice que los rinovirus solamente afectan ¿a quién? Al hombre. ¿Por qué tenemos que decir eso? Porque como les había dicho en la inducción, hay virus que afectan tanto a hombres como a animales. En este caso, rinovirus hasta el momento infecta al hombre, se dice que, y a los primates, que son como la parte parecida a nosotros los humanos, y que solamente va a afectar la parte del árbol respiratorio superior. No se ha visto, y puede ser algo muy atípico, que salga de pronto algún caso en donde te infectaste por rinovirus y te afectó la parte del árbol inferior, no, pero casi siempre la sintomatología es acá, la parte de arriba. Su temperatura óptima, o sea, cuál es la temperatura ideal para replicarse, es una temperatura calientica, como dice acá, de 33 a 35 grados centígrados, que es más o menos la temperatura que nosotros tenemos acá en nuestras fosas nasales. Por eso es que cuando entra, de una, produce ese proceso de adherencia de los mismos para poder entrar, ¿no? Entrar ahí y alojarse en las vías respiratorias
superiores. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos decir? Es un virus pequeño, es un virus desnudo, quiere decir que no posee envoltura. Presenta una nucleocápside icosaédrica, su información genética es ARN y que se replica en el citoplasma de la célula del huésped. ¿Cuáles van a ser esas estructuras antigénicas que el virus posee? Entonces, tenemos que dentro de esa estructura de su cápside va a presentar una gran cantidad de capsómeros y pues al tener una gran cantidad de capsómeros va a tener una proporción significativa de proteínas que pueden ser estructurales y van a tener capacidad antigénica que le va a permitir comportarse como antígenos específicos para poder dar esa interacción frente a esa reacción que se da en el huésped y poder entrar. Entonces, ¿cuáles son esas proteínas? Tenemos de la 1 a la 4 y cada una pues, va a tener una función específica para poder hacerlo. Nos dice que una es el sitio de fijación del anticuerpo, otra va a crear como la porosidad, otro va a ser de fijación para el anticuerpo y otro va a acompañar la información genética del virus. Virus que vamos a encontrar en todo el mundo, rinovirus, no solamente lo vamos a tener acá, sino en todos esos climas que sean tropicales, climas cálidos, pues allá los vamos a encontrar y le van a proporcionar a esas personas que viven ahí diferentes episodios gripales durante todo el año. ¿Qué es lo que favorece a este tipo de virus? La humedad y los sitios encerrados. Y eso aplica para casi todos los virus respiratorios. Por eso es que dicen que con el COVID, pues bueno, lo ideal es mejor estar en sitios descubiertos. En sitios donde no haya tanta humedad, es porque esas cosas van a hacer que el virus sea más vulnerable en ese sentido. Y bueno, haciéndolo de una forma muy coloquial, ¿y cómo sería ese mecanismo de transmisión? Entonces, eso va a depender del contacto directo que tengas con la persona que tiene la infección, o sea, esas secreciones que él emita y cómo tú las puedes adquirir. Como les decía, las manos, si tuve contacto con secreciones respiratorias, o sea, o ese paciente que tiene la infección tuvo contacto con esas secreciones respiratorias en sus manos, pues él también puede ser un mecanismo de transmisión. El periodo más o menos que este virus está presente en las secreciones nasales, dice que a las 24 horas ya. O sea, es un virus que se replica rápidamente. Y pues por eso es que estamos un día bien y al otro día amanecemos con gripa. ¿O no les ha pasado? Estuvimos por ahí en contacto, hubo por ahí un cambio de clima, alguna situación que me hizo pues afectarme y al día siguiente amanezco así, que malestar general, que congestión nasal, porque es un virus que es rápido. Alcanza su máxima concentración a partir del segundo y tercer día y va persistiendo durante 5 días en un periodo que se llama periodo agudo. Estos virus son fases agudas y no fases crónicas, ¿no? Ellos llegan, producen la manifestación clínica y pues se van. Y hay un periodo que se llama periodo de incubación y un periodo de la clínica, en donde el periodo de incubación es como ese periodo en el cual ellos están haciendo todo ese proceso de entrar al huésped, de empezar a producir daño, a replicarse para manifestar una clínica. Entonces, ese periodo de incubación puede ser corto o puede ser un poquito largo, pero no sobrepasa la cronicidad, ¿no? En este caso con los virus respiratorios. El 50% de los episodios van a estar producidos por los rinovirus, menos del 10% por los coronavirus. Bueno, eso era antes. Ahora, pues ya sabemos que esto cambia, ¿no?
y ocasionalmente por mixovirus o influenza tipo A o tipo B. El resto, que puede producir cuadros respiratorios de no tanta porcentualidad, pues en el caso más que todo, pues en estas regiones está dado por parainfluenza, virus sincitial respiratorios, adenovirus o enterovirus. Bueno, ¿cómo sería eso de la entrada del virus? Él entra, fosas nasales, se adhiere al epitelio de la mucosa, penetra, se replican las células epiteliales, se produce la infección que va a quedar restringida hacia el árbol respiratorio superior, principalmente lo que es nasofaringe, ¿ok? Por la temperatura que se encuentra en esa zona, pues va a ser muy favorable para la multiplicación. Entonces, ese mecanismo que se da ahí de esa interacción del virus cuando quiere adentrarse y producir todo ese proceso de replicación, el huésped va a crear una va a contrarrestar ese proceso infeccioso y se va a dar un aumento de las proteínas, ¿ya? A nivel de las membranas mucosas. Y eso es lo que se ve muy común y frecuente en este tipo de pacientes. Son pacientes que producen mucha mucosidad, pues que eso le bota moco y le bota moco demasiado por esa nariz que se le enrojece, se le inflama, pero es debido a esa elevada producción de proteínas a nivel de la membrana mucosa. Y es muy característico el resfriado común producido por rinovirus. Bueno, en relación a la clínica, pues sí, produce resfriado común, catarro, es un proceso benigno, por lo general. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días, tiene una duración aproximada de 7 a 10 días, y pues el paciente, ¿qué va a sentir? Como cualquier otra gripa, malestar general, cefalea, le puede dar o no dar fiebre, irritación a nivel de la mucosa nasal, pues por lo que ya les conté, congestión, obviamente por demasiada mucosidad, rinorrea, estornudo, lo característico de un resfriado común, ¿ok? Entonces, cuando a la mayoría de las personas le dan este tipo de sintomatología, pues no van a ir al médico, a menos que se complique, ¿no? Ellos ahí se automedican, como ustedes decían, algunos compran antibióticos como mecanismo profiláctico, que pues sí, se podría hacer o no, pero como les digo, eso tiene que ser indicado por el médico. No puedo tomar antibióticos así indiscriminadamente, sino tengo como la sospecha de que podría estar coinfectado, por lo menos en el caso de los que estamos en el área de la salud y que más o menos conocemos ese mecanismo, pues sí, ya podemos tener como ese criterio para decir, bueno, vamos a medicar antibióticos, pero pues si no lo tenemos, pues es mejor que no lo hagamos. Los niños se pueden complicar con algunos cuadros de sinusitis o bronquitis, y esto es dado en el evento de que haya habido una coinfección de tipo bacteriano, porque por lo general los virus no producen sinusitis, ¿ok? Sí, pueden producir bronquitis, pero sinusitis es muy raro que puedan ahí de una u otra manera producir. El diagnóstico, pues bueno, en este caso, ahí lo que el médico va a mirar es la sintomatología del paciente, va a mirar la clínica característica de un resfriado común producido por virus. Por eso les decía que pues el médico ya va a tener como ese criterio, teniendo en cuenta la teoría, teniendo en cuenta lo que ve todos los días, ya eso se vuelve como algo mecánico para poder hacer una diferenciación. Pero cuando él no la tenga clara, para eso están los exámenes de laboratorio, ¿ok? Desde los exámenes básicos a los exámenes ya especializados en este caso. Entonces, tratamiento, solo vamos a tratar la sintomatología. Mecanismos profilácticos, pues las medidas preventivas, el aislamiento con esas personas infectadas, el buen lavado de las manos, teniendo una protección de nosotros frente a los demás. Eso es como lo que va a evitar de una u otra manera ese proceso de diseminación de la infección. Bien.
voy a compartir la otra presentación que me va a ayudar como complemento de lo que ya les he dicho de los rinovirus. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien, O sea, yo profe. acá lo que les oí, yo aquí les estoy dando como a grosso modo el resumen, porque obviamente si usted se pone ahí a leer en un libro, de pronto puede encontrar más cosas del virus respiratorio, que va a hablar de la fracción, las fracciones específicas donde el virus se va a unir, y pues eso también es importante, pero pues en este caso el tiempo no me da para hacerles más profundidad y trato siempre como de darles como la pauta de lo básico para luego ustedes cuando vayan a leer, pues ya entiendan un poco más frente al tema. ¿Listo? Entonces les voy acá ahora a compartir esta otra presentación a ver qué nos faltó de decir y seguiremos con el siguiente virus. Por acá. Ahora se me estancó la... Acá, rinovirus. ¿Sí estamos viendo esta presentación? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, de aquí, bueno, ya dijimos, distribución mundial, población susceptible, ok, listo por acá. Bueno, como les decía, se desconoce si este es un virus que pueda multiplicarse o no en las vías del tracto respiratorio inferior. Lo que decimos es que se concentra allá arriba, pero pues yo no le puedo decir es que no, nunca va a pasar que no haya algún paciente que pues también resulte complicado con esa otra parte del árbol respiratorio, y eso nos dice acá. Es muy raro, pero pues puede suceder. Otra cosa, con respecto a la inmunidad o a esa respuesta inmunitaria, dice que los anticuerpos neutralizantes van a aumentar a partir de la cuarta o quinta semana después que se produce la infección, y pues esas titulaciones pueden durar por muchos años a titulaciones bajas, pero sí puede suceder lo que yo les decía. O sea, uno ya puede generar cierta inmunidad frente a algunos subtipos del virus, bajito, pero bueno, ahí está. Otra cosa que no les he dicho es que la IgA, que es muy común y muy frecuente, se va a encontrar aumentada en estos procesos infecciosos respiratorios, ya que es muy común encontrarla en las mucosas, ya sea en las mucosas a nivel digestivo o a nivel respiratorio, que se van a aumentar y va a crear como cierto tipo de protección frente al ataque del virus, aunque eso no le va a impedir que pueda haber una reinfección. ¿Okay? Entonces también es importante, o sea que si ustedes hacen una titulación de IgA, pues vamos a encontrar aumentada, y es debido a ese mecanismo de protección que está haciendo en esos momentos. Otra cosa más para adicionar en cuanto a la patogenia, se pueden haber cambios histopatológicos, pues claro, a nivel de las vellosidades de absorción que uno también encuentra en toda esta parte de la nariz, se va a analizar, se van a atrofiar, se van a dañar, y pues eso también va a hacer una complicación en la clínica del paciente. Se producen también descamaciones a nivel del epitelio. Y bueno, y estas que son ya infecciones bacterianas agudas, cuando este paciente que inicialmente comenzó
por una infección por rinovirus sufre una coinfección de tipo bacteriano. Y nosotros tenemos bacterias a nivel de los oídos, a nivel de la nariz, a nivel de los bronquios, y esto pues también se va a complicar y vamos a encontrar pacientes con otitis, sinusitis y bronquitis. Y bueno, ya esto sí, hasta el momento no hay vacunas para rinovirus, así que solamente lo único que podemos hacer son mecanismos profilácticos, que es lo que deberíamos hacer siempre cuando alguien tiene gripe, para evitar que se disemine la contagiosidad. Y pues en su defecto, si ya estamos infectados, tratamos la sintomatología del paciente. Listo, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar de otro señor que se llama influenza. No lo vamos a hablar hoy porque hay mucha tela que cortar de influenza, que ya todo el mundo se olvidó de influenza desde que llegó el COVID, pero la influenza es un virus que en menos de 24, 48 horas el paciente se puede complicar de tal manera que se puede morir así, insofacto. Es lo que sucedió allá en México. Entonces la otra semana hablaremos muy bien de este señor que se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Influenza. Sí, gracias. Bien, bueno, para hablar para el virus sincitial respiratorio, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de las características generales de la familia a la que pertenece. Se llama la familia Paramyxoviridae. A esa familia, ¿quiénes están? Para influenza, ahí se me pasó, el virus sincitial respiratorio, el virus que produce las paperas y el virus del sarampión. ¿Cómo les parece? Y ustedes dirán, ¿y por qué el virus del sarampión está con estos otros? ¿Y por qué el virus de las paperas están con estos otros dos que producen infecciones respiratorias? Lo que sucede es que vamos a encontrar en una familia virus que van a compartir características iguales y se van a diferenciar en otras y aparte en la clínica que van a producir. Y algo que tienen en común estos 4 virus es que ellos entran por las vías respiratorias inicialmente. El virus del sarampión es un virus que entra inicialmente por la vía respiratoria, antes de la etapa exantemática. Y luego sí, ya cuando viene la etapa exantemática, pues también hay otro mecanismo de contagiosidad, pero él inicialmente entra es por las vías respiratorias. Entonces acá ellos también en su cuadro clínico van a tener alguna manifestación de tipo gripal. Cuando veamos los otros 2 virus, me entenderán lo que les estoy diciendo. Entonces los paramyxo, y ojo, cuando estoy hablando de esas características es de todos los paramyxos. ¿De quién? Para influenza, sincitial, parotiditis y sarampión. O sea que todos se transmiten por la vía aérea. Todos son pleomórficos y van a tener un tamaño aproximado entre 150 a 300 nanómetros. Todos pueden producir infecciones persistentes. Todos se pueden replicar en el tracto superior. Algunas veces van a producir procesos citolíticos, inducciones a fusiones celulares. Todos tienen envolturas. Todos tienen información genética que es ARN, todos son esféricos helicoidales y todos van a ser susceptibles a detergentes, éter y radiaciones. O sea, todos los anteriores. ¿En qué van a empezar a hacer diferenciaciones? En cuanto a algunas proteínas que poseen unos, que otros no los poseen. En cuanto a la clínica que manifiestan. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en la inducción de los herpes? Que yo tengo 8 tipos de herpes que tienen características iguales, pero van a diferenciarse en algunas partículas que poseen. ¿Quién tiene? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Uy, me dejaron sorda. Entonces, en cuanto a la parte estructural, vamos a encontrar que estos virus pueden tener nucleoproteínas,
fosfoproteínas, proteínas de gran tamaño a nivel de la nucleocápside, y vamos a tener que en cuanto a su envoltura pueden poseer proteínas de fusión y proteínas de unión vírica, como son hemaglutinina y neuraminidasa, hemaglutinina o proteína H y proteína G. Bien. Y en cuanto a la replicación, pues vamos a encontrar que estas proteínas y estos glucolípidos van a ayudar a que se cree ese mecanismo de fusión a nivel de la envoltura. Recordemos que las envolturas de los virus son ricas ¿en qué? En glucolípidos, ¿no? En lípidos. Y esta fusión de la envoltura a través de la membrana plasmática va a dar todo ese proceso y de las diferentes etapas del ciclo replicativo. Bien, ahora sí vamos a hablar, bueno, no importa que el iba a dar sincitial, vamos a hablar de parainfluenza porque es de los virus que vamos a hablar en el día de hoy. Parainfluenza, uno pensaría que es familia del virus de la influenza y no. El virus de la influenza pertenece a otro tipo de familia. Este pertenece a los que la familia Paramyxoviridae. Características. Lo único que tendrá en común con el otro virus es que produce resfriado, que también produce manifestaciones clínicas en su árbol respiratorio y que también pues, se pueden complicar los pacientes. Entonces encontramos que en este virus va a presentar unas proteínas de importancia que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Van a causar un resfriado común, igual que el anterior. O sea, todos los virus respiratorios producen un resfriado. Un resfriado que puede ser de fácil resolución o un resfriado que se puede complicar. Pero todos producen inicialmente una sintomatología similar a un resfriado. Pero a su vez pueden provocar afecciones graves en las vías respiratorias. Este tipo de virus va a tener 4 tipos serológicos patógenos que van a estar involucrados en los procesos infecciosos. Bien, en cuanto a la patogenia, es un virus que infecta las vías respiratorias superiores, pero que también puede infectar las vías respiratorias inferiores. Se multiplica rápidamente y lo que nos dice la literatura es que muy rara vez produce viremia. ¿Sí entendemos el concepto de viremia? Profe, es que no va a sangre, ¿no? Cuando el virus, exactamente, cuando el virus ya llega a la sangre, mejor dicho, cuando el virus ya infecta la sangre. Cuando el virus ya infecta la sangre, es algo parecido como decir bacteremia. Entonces, cuando el virus ya infecta la sangre, él se puede ir para donde le dé la gana, o sea, que puede producir enfermedades multisistémicas. Entonces, para nosotros, sería más benéfico un virus que no produciera viremia, sino que se quedara ahí, solamente en ese sitio, pero pues en este caso nos dicen que muy rara vez, pero no se descarta que pueda suceder. En cuanto a la inmunidad, a esa respuesta inmunológica que se puede presentar, igual una respuesta de tipo IgA, que es mecanismo protector frente a esas mucosas que están ahí expuestas al virus. Es una inmunidad protectora de corta duración, pero sirve, ¿ya? Porque no podemos decir que no sirva. Y no vamos a quedar inmunes frente al virus porque pues no hay una memoria que perdure, así que estamos expuestos a que nos vuelva nuevamente a dar infecciones en este virus. Es un virus ubicuo, o sea, se puede encontrar en todo el mundo, pero pues también va a depender de las estaciones, ¿no? Del climita que haya en esas zonas para que se pueda o no se pueda dar la infección por este virus. Único reservorio, nosotros los humanos, y la transmisión es igualitica que la anterior. Ese contacto directo con la persona, al dar las goticas, al toser, al estornudar por medio de las manos, vómites, es igual. Y los... dime. ¿A qué hace referencia la palabra ubicuo en este caso? O sea, que es un microorganismo que
se puede adaptar en cualquier parte o en cualquier zona del mundo. ¿Ok? Ah, gracias. Y la contagiosidad, pues va a depender, pues también de ese mecanismo, esa cercanía que se tenga del virus. Bueno, ¿en qué puede suceder cuando adquirimos una infección por paramixo? Infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, como les decía, vamos a encontrar una sintomatología muy relevante en esta parte de arriba, y la parte que confluye al sistema respiratorio inferior la vamos a ver muy frecuente más en niños, en ancianos y en pacientes inmunosuprimidos. En los pacientes inmunocompetentes vamos a ver más como sintomatología más en la parte superior que la parte inferior, y en esta población pues tanto arriba como abajo. En los lactantes, un síndrome que es muy característico es el de laringotraqueobronquitis. O sea, vamos a ver pacienticos, digo pacienticos porque esto más que todo se da en los niños muy pequeños. Vamos a ver complicación de la laringe, de la tráquea y de los bronquios, y así se va a presentar la sintomatología. En cuanto al diagnóstico, bueno, en el diagnóstico, pues partimos de una clínica, partimos de un nexo epidemiológico que el paciente tenga o sea, de donde refiere o lo que le llega a uno normalmente a la consulta. Pero si ya queremos ver o identificar cuál es el virus asociado, pues entonces vamos a utilizar las diferentes técnicas inmunológicas, mecanismos de inmunofluorescencia, por medio de serologías para mirar titulaciones de anticuerpos específicos hacia el virus, PCR, y las muestras que nos podrían ayudar para hacer la identificación son muestras nasales, secreciones respiratorias, para poder hacerlo. Tratamiento, vamos a tratar la sintomatología. ¿Por qué? Porque es un virus que hasta el momento no tiene vacunas. Por ahí, ahí dicen que han creado una vacuna, pero pues más que todo para el serotipo 2 o 3, no sé, no me acuerdo bien, ahorita en la otra presentación se los muestro, porque pues se ha dado cuenta que unos pueden tener más complicación que otros, por eso ahí les dice que vacunación con virus inactivado es ineficaz. Bueno, pero antes de irnos al sincitial, vamos a la otra presentación para complementar este virus sincitial respiratorio. Dejar de compartir este. Y vamos a ver. ¿Sí vemos la otra diapositiva? Sí, señora. Bueno. Bien, aquí está un cuadrito donde vemos las proteínas, donde vemos la designación o la abreviatura, donde está localizada y cuál es la función que tiene cada una de esas proteínas. Bien. En cuanto a la replicación, pues la fase de adherencia, están los receptores específicos que van a estar mediados por estas dos proteínas, hemaglutinina y neuroaminidasa. Ellas son las encargadas de permitir y dar esa puerta de entrada para que el virus pueda incorporarse, ¿no? Y luego las otras proteínas van a actuar, la proteína de fusión, entre otras más. Bien. Aquí son sensibles a detergentes, también al calor, y pueden permanecer viables en una superficie aproximadamente 10 horas. O sea, que alguien haya llegado con el virus y todo, se haya impregnado, entonces él va a estar ahí. Si no encuentra ese huésped, acuérdense que el virus es entre lo vivo, no vivo. Si no encuentra ese huésped susceptible, pues ahí pasará el tiempo y se morirá. Entonces, el parainfluencia es muy infeccioso y produce el 90%
de infecciones por el tipo 1 y tipo 2 son dadas en niños de más o menos de las edades de 7 años. Y el BP3 es más que todo dado en instituciones educativas, es donde se ha visto que la contagiosidad se da más por ese tipo por ese serotipo del parainfluenza. Bien. También. Periodo de incubación de 2 a 6 días aproximadamente. Es un virus muy común para los niños muy pequeños, adultos mayores. Esta es una población susceptible, población a riesgo. Sintomatología, vamos a encontrar pacientes febriles, pacientes con sintomatología respiratoria, pacientes con faringitis, laringitis, bronquitis, el famoso laringotraqueitis, sobre todo en niños menores de 5 años. ¿Quién lo produce? El parainfluenza tipo 1 y tipo 2, el famoso síndrome de Krupp. Okay. Diagnóstico, bueno, clínico, como les decía, identificación, ya sea de forma directa o indirecta, ya sea por PCR, serologías, cultivos. Tratamiento, bueno, algunos medicamentos utilizados para el tratamiento de este tipo de infecciones es la ribavirina. Como les digo, los medicamentos que se usan para los virus no es para matarlos, sino para vulnerar, ¿verdad?, ciertas propiedades que el virus tiene, como para bajar esa carga microbiana y que el paciente empiece a referir una mejoría. Esta ribavirina ha sido muy eficaz, sobre todo en infecciones producidas por el tipo 1. Y la vacuna que yo les estaba comentando, que se estaba dando en algunos países, está vinculada al serotipo 3. ¿Ok? Serotipo 3. ¿Preguntas hasta acá de estos dos virus anteriores? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos siempre. Bueno, y el otro virus del cual vamos a hablar es el virus respiratorio sincitial, que es familia de ¿quién? El parainfluenza. O sea que las características morfológicas, información genética, algunas proteínas, pues van a tener similitudes a lo que hablamos anteriormente. Entonces, en este caso, es un virus que produce resfriado y si ustedes buscan los libros, dice que el sincitial produce resfriado malo. ¿Por qué malo? Por las complicaciones que los niños refieren cuando son afectados por este tipo de virus. Y este virus es muy común en los climas fríos, en los climas templados, lo que es por allá Chile. Chile creo que es uno de los países en donde los casos de sincitial son muy frecuentes. Hay mucha literatura, muchos artículos escritos en relación al virus. Entonces, pues nos ha ayudado a entender un poco más cómo es el comportamiento de este virus respiratorio. Es un virus envuelto, esférico, pleomórfico, puede tomar diferentes formas de acuerdo a la conveniencia que él quiera. Tiene un tamaño de 100 a 350 nanómetros, es un virus de ARN lineal, envuelto, y presenta glucoproteínas como la de fusión, la proteína G, y esta variante va a determinar otros subgrupos del virus que se clasifican en A o en B. Una cosa que diferencia del anterior, él no posee ni hemaglutinina, que es la H, ni neuraminidasa. Estos, ¿a quién los vimos? Para influenza, el sincitial no las posee. ¿Qué más podemos hablar de este virus? Es un virus que puede sobrevivir en la superficie por un lapso de 6 horas aproximadamente. A nivel de los guantes dice que 2 horas y va perdiendo la viabilidad con cambios de temperatura, congelado, descongelado, y también puede perder viabilidad en condiciones ácidas o también con el uso de desinfectantes. Esto va a ayudar a disminuir
a vulnerar al virus. Y todas esas cosas es bueno saberlos. ¿Por qué ahorita con el COVID nos dicen lavarse las manos muy bien con agua y jabón? O en su efecto usar geles antibacteriales o usar alcohol. ¿Por qué? Porque pues ya se ha comprobado que este tipo de sustancias y soluciones químicas van a disminuir pues la vulnerabilidad del virus, ¿no? Y que el virus pues tenga más dificultad para acceder a nosotros. Bien, bueno, con respecto a la patogenia, es un virus que se va a fijar a los receptores mediados por la glucoproteína G. Pues obviamente, ¿esos receptores de quién? Los receptores que se encuentran en la célula del huésped. Cuando ya se empieza a pegarse, se forma lo que es la fusión virus, célula del huésped, con la glucoproteína de fusión. Y empieza su multiplicación, que inicialmente también va a ser en la nasofaringe. A nivel de los niños, de los lactantes, encontramos que esta afectación o la infección por este virus les va a causar lesiones a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, a nivel de los bronquiolos, a nivel de los alvéolos. Es una infección que va a estar localizada en esas vías respiratorias. Y como produce necrosis de la celular, la recuperación de estos pacientes va a ser lenta y vamos a encontrar pacienticos que pueden pasar 1, 2 o 3 meses con esas secuelas, con esas falencias, con esas dificultades de tipo respiratorios. Algunos van a quedar con algún tipo de tos y es debido a eso, porque tiene que otra vez a regenerarse los tejidos, a mejorar esa mucosa respiratoria para que pueda nuevamente empezar a funcionar todo correcto, como debe ser. ¿Ok? Bien. Epidemiología. Nunca debemos desligar la epidemiología de las enfermedades y sobre todo las enfermedades contagiosas. En este caso, es un virus de distribución mundial, pues la población a riesgo, pues también en este caso son los niños, sobre todo niños muy pequeños, y que se va a transmitir igualito que los virus anteriores. Contacto directo, con esas secreciones respiratorias, a través de vómites, a través de las manos. También nos dice que el virus puede entrar por los ojos y que va a causar muy frecuentemente lo que son bronquiolitis y también va a causar, pero en menor porcentualidad, el Crohn, lo mismo que produce parainfluenza, pero la porcentualidad va a ser mucho mayor de parainfluenza que de sincitial respiratorio. El hombre es el único virus, el único reservorio para este virus. Periodo de incubación de 4 a 6 días, es un rango que puede durar hasta 8 días y eso ya va a depender de ese mecanismo de resistencia inmune que el individuo tenga frente al virus cuando va a ingresar. Y como les estaba diciendo, es catalogado como el virus que produce el resfriado malo, sobre todo en la parte respiratoria superior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de clínica? Aparte de lo común frecuente de malestar general o cefalea, vamos a ver compromisos en cuanto a bronquios. Vamos a ver algunos síntomas como taquipnea, distrés respiratorio, hipoxemia y cianosis. Esto es muy característico cuando esos pacienticos llegan a las urgencias, llegan prácticamente anóxicos, o sea, con una saturación muy baja de oxígeno, casi que morados, como le diríamos de forma vulgar, y son niños que de una hay que colocarles oxígeno y empiezan a hacer así la dilatación. Entonces es una clínica muy característica en estos bebecitos que el médico lo ve y pues está sospechando que es una alta probabilidad de que esta complicación que está presentando sea por este tipo de virus. Y si nos encontramos en las zonas epidémicas, pues con mucha mayor razón.
Y como les hablaba, puede presentar tos que persistirá durante un lapso mucho mayor. En los niños pequeñitos se observa eso, la apnea, letargo, irritabilidad, falta de apetito. Y pues las infecciones más severas dicen que se ocurren sobre todo en infantes pretérminos, sobre todo en niños que tienen de 35 semanas de edad gestacional o aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica pulmonar. Es el causante del 50% de las bronquiolitis y el 25% de las neumonías de tipo viral. Entonces, es un dato importante que ustedes tengan en cuenta porque todos estos virus, de una u otra manera, pueden causar bronquitis o bronquiolitis, pero hay que mirar la estadística en cuanto a quiénes son los que causan mayor o menor, dependiendo la población a la cual ellos están afectando en la infección del virus. Diagnóstico. Bueno, partimos de una clínica, de un hecho epidemiológico, porque pues en primera instancia lo que nosotros vamos a caracterizar es una infección, si es de tipo viral o no viral. ¿Listo? Y ya después, cuando queremos ser más específicos, pues nos vamos a las pruebas de laboratorio. Y tenemos las muestras ahí, que son las secreciones respiratorias o nasales, para hacer estas diferentes pruebas. Tratamiento. Tratamos la sintomatología. Aquí, como este también es familia del parainfluenza, va a ser muy útil la ribavirina, sobre todo en presentación aerosoles, para inhalar, sobre todo en pacientes que tienen complicaciones en cuanto a ser los casos más severos de la enfermedad, para que sea mucho mejor la recuperación. Profilaxis, como no hay vacuna, pues, ¿qué tenemos que hacer? Todo ese cuidado, ese aislamiento que tenemos que tener con los pacientes afectados, nosotros estar en reposo, tomar buen líquido, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros debemos hacer para, pues, primero no contagiar a otros con el virus y que tengamos una recuperación mucho mejor en ese sentido. Bien, vamos a mirar acá. ¿Qué más podemos decir del parainfluenza? Bien. Resfriado común adultos, bronquitis en niños, neumonías graves que pueden llevar a la muerte. Hay una inmunidad parcial, lo mismo, hay un aumento de las IgA que nos va a dar como una cierta protección, pero no nos exime de la reinfección. ¿Qué más por acá? Bueno, infecciones muy comunes a nivel de las guarderías, a nivel de las infecciones de tipo nosocomial, también es muy común adquirirla, este tipo de infección. Generamos anticuerpos IgA e IgG. Un mismo paciente puede ser infectado por varios virus. Eso quiere decir que este es un virus que permite, ¿ya?, que otros virus entren y hagan acompañamiento. Usted se podrá imaginar cómo va a ser esa complicación en ese tipo de pacientes. Bueno, ¿qué más hay por acá? Ok. No pasa el líquido extracelular, no produce viremia. Es muy raro, muy infrecuente que este virus pueda acceder ya a infectar a la sangre. También va a depender del estado gestacional y que es un virus que no permite del todo esa coinfección de tipo bacteriano. Ok, bien. La mortalidad de los lactantes va a aumentar si es un niño que viene con algún proceso de cardiopatía de tipo congénito. Y las secuelas que les pueden quedar en el caso de los niños, que puede durar
muchos años vamos a hacer cuadros con niños asmáticos, con una tos persistente y con bronquitis. Y acá mirando diagnóstico, tratamiento y prevención. Diagnóstico, pruebas inmunológicas, cultivos celulares. Tratamiento, pues la mayoría de estos pacienticos, ¿cuál es la complicación? La oxigenación, apoyo ventilatorio, mirar algunas otras complicaciones para accionar y pues el uso de la ribavirina. Prevención, no hay vacunas y lo que se emplean son algunos anticuerpos que puedan contrarrestar a la proteína F. ¿Y por qué la proteína F? Porque la proteína F es la que va a fusionar el virus versus la célula del huésped. Entonces, si nosotros podemos vulnerar e impedir que este paso suceda, pues eso va a ser preventivo y vamos a evitar que la infección pueda proseguir. Sobre todo en el caso de los lactantes que se encuentran en alto riesgo. ¿Listo? Entonces, miremos entre estos tres virus y empecemos a comparar, ¿verdad? Entre el rinovirus y el parainfluenza, ¿qué vieron de diferente? A ver, cuéntenme. Sí, prestaron atención, si me estaban oyendo. Ahí es cuando tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? Entre rinovirus y parainfluenza, ¿qué vieron de diferente? El parainfluencia es envuelto y el rinovirus no. Exacto, es una diferencia. ¿Qué más? Profe, también las proteínas de cada uno. Las proteínas de cada uno, muy bien, esa es otra diferencia. Que ¿Qué más? un virus puede infectar más que todo vías respiratorias altas y el otro pues puede infectar más que todo las bajas también. Exactamente, muy bien. Por ahí me decía la información genética. La información genética, ¿sí? Los dos, ¿cómo eran? ¿ARN? Ambos son ADN. RNA. Ambos son ARN, sí. De pronto en la forma, ¿no? En la forma de, o sea, si son lineales o si son circulares. Exactamente. Muy bien. ¿Qué otra diferencia encontraron? Profe, las familias a las que pertenecen. La familia a las que pertenecen. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Los tipos. Los tipos también. Es otra diferencia. En la clínica, ¿los dos producen las mismas complicaciones? No. ¿Parecidas? No. ¿Quién puede producir más complicaciones? ¿Rino o para? Para. Para. ¿Y quiénes se complican más? ¿Los niños pequeños o los niños grandes? Los niños pequeños. Los pequeños. Los niños pequeños. Especialmente muy los bien. lactantes. Especialmente los lactantes. Muy bien. ¿Y utilizan algún medicamento que también los ayude a combatir específicamente, aparte de los normalmente que uno usa en el resfriado? Pues para las parainfluencias. La ribavirina. La ribavirina, sí. En cambio acá en rinovirus lo que hacemos más que todo es la sintomatología, pero en esta aquí ya hacemos medicamentos como específicos que van a mejorar de una u otra manera esos procesos. Bueno, ya empezamos a mirar como a grosso modo entre el uno y el otro. Ahora, entre para y sincitial, que son de la familia, ¿qué observaron de diferente? Pues entre los dos, yo digo que es peor como el sincital, ¿no? Sí. Aparte, pues el cuadro clínico es parecido, pero el que causa como peores cosas es el sincital en vez del parainfluencia. Así es. También están las Correcto. proteínas implicadas, aunque esta también la tiene, el sincital tiene la F, la G, pero no tiene la H y la N. Exactamente, también. ¿Qué más vieron? El género creo que es diferente, no estoy segura, o es el mismo. No, el mismo, acuérdense que pertenecen a la misma familia. Sí. En las complicaciones, el para y el sincitial producen necrosis, cosa que no produce parainfluenza ni rinovirus. Y cuando hablamos de necrosis es matar la célula como tal, para que eso se vuelva a recuperar se demora.
y van a quedar secuelas que no producen ni para ni rinos, como asma, ¿se acuerdan? Van a quedar unas tos ahí crónicas mientras. ¿Y por qué queda la tos? No es que quede el virus ahí, no, sino que por ese daño o esa necrosis que se hizo en los tejidos, hasta que eso no se mejore, pues la tos es un mecanismo de defensa y como que no me fluye, como que no me entra bien y yo no me voy a mejorar tan fácilmente. Y que el cuadro clínico que presentan esos niños menores de 1 año llegan prácticamente ahogados, o sea, ya sin aire, y de una hay que colocarles oxigenación, ventilación, o sea, hasta la forma cómo voy a tratar al paciente se ve reflejado en ellos, sobre todo en los niños pequeños, porque pues por lo menos en el caso de los grandes no es tanta la cuestión, sino son los pobres niños que llevan del bulto, ¿sí? Y por eso es que es denominado el resfriado malo, ¿no? El resfriado malo, por eso, pues cómo llegan ahí en ese proceso. Y también con respecto a los primeros, estos son de más estacionados, como el climita como más agradable, no tan caluroso como sí pasa con los rinovirus, que le gusta como el calorcito. Eso sí los tenemos acá bastante, los rinovirus. Entonces es eso, chicos y chicas, es empezar a mirar en qué se parece, en qué se diferencia, ¿sí o no? En esa clínica puntual que pueden presentar cada uno de ellos y en ese nexo epidemiológico que me va a permitir poder empezar a hacer una identificación previa. Entonces, cuando usted vea en hongos, en bacterias y en parásitos, esos microorganismos que producen esos cuadros gripales y respiratorios, usted empieza a mirar, porque es ahí donde usted empieza a marcar la diferenciación y hacer la correlación, para luego, pues, hacer su impresión diagnóstica y si no está seguro, pues le manda las pruebas de laboratorio. Simplemente eso es así. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, Bien. entonces, la otra... ¿Sí, Laura? ¿Me ibas a decir algo? No, profe, que todo súper bien, súper claro. Bueno, sí, estoy explicando bien. Yo explico muy machacadito. Yo explico muy machacadito. No, súper claro. Para que cuando usted lea ya entienda más. Porque como les digo, no se puede quedar solamente con lo que la profesora les habla acá, ¿no? Profundizan. O sea, el compromiso de ustedes es profundizar en el tema porque hay cositas que a veces a uno se le escapan, pero ustedes tienen que tenerla más clara. Entonces, la otra semana vamos a hablar de influenza, vamos a hablar de adenovirus, y vamos a hablar de los coronavirus y pues obviamente tenemos que hablar de lo poquito mucho que conocemos del COVID. Entonces la tarea de ustedes va a ser leer sobre lo nuevo o que se ha hablado del COVID desde la clínica, desde la parte de las secuelas que deja el COVID, que eso uno se da cuenta que, Dios mío, a gente que le pasó el COVID, se les está cayendo el cabello, se inflaman, se les han creado trombos y han perdido la habilidad de caminar, han quedado anémicos. Entonces, es bueno saber todo eso porque en la virología hay que estar actualizados. Y ustedes, médicos en formaciones, no pueden quedar, etcétera. Porque cualquiera le puede preguntar a usted y usted lo poco o mucho que conoce es por lo que ha escuchado. Ahora, pues sí, vamos a leer. Entonces vamos a leer y vamos a participar. Me dan sus aportes y pues ahí vamos aclarando dudas y también de la vacuna. Aunque no es el tema todavía, pero pues ya que estamos hablando de que llegaron unas vacunas, entonces, bueno, también en mecanismo profiláctico, vacuna para el COVID. Entonces tenemos que hablar un poquito de lo que se conoce de las vacunas que están llegando a nuestro país y las que se están colocando en todo el mundo. Para que ustedes mismos difundan y le digan a esa gente que no se quiere vacunar que eso es lo peor que puede decir. Hay que vacunarse. Pero entonces para llenarnos de razones y de justificar el sí o el no, tenemos que leer.
¿Sí o no? Señora. Bueno, entonces quedamos así por el día de hoy.